Vamos a presentar otro ejercicio similar en este modelo de Hershey-Olin o de dotación de factores para ver cómo impacta la apertura comercial a la producción y consumo de dos economías, cómo afecta la distribución de la renta en ambas economías y cuáles son algunas conclusiones que podemos sacar a partir de este marco para entender un poco más las ventajas comparativas. Vamos a presentar el ejercicio 3. Nos pide suponer que los alimentos son el bien intensivo en tierra y los vestidos son el bien intensivo en trabajo. Además, en autarquía, cada país produce y consume en A. Nos pide indicar los efectos del comercio sobre los precios relativos de los bienes. Como decíamos, en este modelo, la ventaja comparativa va a estar explicada por las diferentes dotaciones de factores productivos en ambas economías. A diferencia del modelo ricardiano, que no explicaba de dónde provenían las distintas productividades del trabajo, acá esa pregunta se ve saldada por diferentes dotaciones de recursos naturales en ambas economías. Como veíamos en el ejercicio anterior, en el país A vemos una mayor capacidad de producción de alimentos que, si se producen usando intensivamente la tierra, nos indica que el país A tiene abundancia relativa de tierra, mientras que la frontera sesgada hacia la producción de vestidos en el país B nos dice que tiene una mayor capacidad de producción de este bien, que como es intensivo en trabajo, nos va a indicar que este país tiene abundancia relativa de trabajo. En este modelo, la motivación al comercio vendrá porque las distintas dotaciones de factores inciden sobre los precios relativos de los bienes y esa diferencia de precios va a incentivar el comercio. En un primer punto, vemos que en autarquía ambos países producen en A, lo cual nos va a dar unos precios relativos como estos que estamos viendo en violeta. Y además nos va a marcar cuál es la producción y consumo de ambos bienes. Lo importante es ver que en el país A el precio relativo de los vestidos es mucho más alto que en el país B. ¿Por qué? Bueno, porque como en A hay mayor abundancia de tierra, o mejor dicho, la tierra es el factor abundante, los alimentos van a ser más baratos de hacerse, con lo cual van a ser mucho más baratos en relación a los vestidos, que como se producen con un bien que es escaso, resultan naturalmente más caros. Lo opuesto pasa en el país B, como el factor abundante es el trabajo que permite producir muchos vestidos, el precio de los vestidos en relación a los alimentos va a ser más bajo que en A, porque los vestidos van a ser más baratos de hacerse, ya que se dispone de mucha mano de obra, de mucho trabajo, y eso permite pagarles un precio menor, o un salario menor, mejor dicho. Entonces, en este modelo tenemos una relación directa entre el precio de los bienes y la remuneración al factor que se usa intensivamente en su producción. O sea que, en el caso del país A, el precio de los alimentos baratos va a venir dado porque hay mucha tierra a la cual se le puede pagar una renta menor. En el caso de B, los vestidos van a ser baratos porque hay muchos trabajadores a los que se les puede pagar un salario relativamente menor. Estos juegos entre la oferta y demanda de factores y la abundancia o escasez relativa es lo que nos da los precios relativos de los bienes y las remuneraciones de los factores. Como veíamos, a partir de la apertura comercial, en el país A, que tiene abundancia de tierra, habrá incentivos a producir más alimentos y menos vestidos, mientras que en el país B, que tiene abundancia relativa de trabajo, habrá incentivo a especializarse parcialmente en vestidos y dejar de producir alimentos. Eso lleva a unos nuevos precios relativos de equilibrio que van a ser los términos de intercambio que veíamos en el ejercicio anterior, que son favorables para las dos economías. En este caso, vemos en rojo que el país A se vuelca hacia la producción de alimentos y el país B se vuelca a la producción de vestidos, y esto da unos nuevos precios relativos. Vemos que en el caso de A, ahora los vestidos se vuelven más baratos, es decir que la pendiente de esta frontera de posibilidades de producción es más aplanada, o sea que una unidad de alimentos va a poder comprar más vestidos que antes, mientras que en el caso del país B pasa lo contrario. La pendiente de esa recta roja es más empinada que antes, nos va a decir que ahora en este país los vestidos se van a poder vender más caros con relación a los alimentos, y una unidad de vestidos va a permitir comprar más alimentos. ¿Por qué? Porque en este caso los alimentos se exportan hacia el país A
y se pueden vender más caros en el mercado mundial. Esa es un poco la lógica de lo que venimos pensando en estos modelos. Como decíamos, en relación a la producción, con la apertura comercial, los dos países van a tener incentivo a mover recursos de la producción original hacia aquellas producciones en las que tienen la ventaja comparativa derivada de la abundancia relativa de factor. En el caso de A, los recursos productivos se van a mover de la producción de vestidos a la producción de alimentos, y en el caso de B se van a mover de la producción de alimentos hacia la producción de vestidos. Notamos nuevamente que ahora, como trabajamos con costos de oportunidad creciente, la especialización nunca es total, sino que es parcial. Llega un determinado punto en el que ya no tiene sentido seguir llevando recursos que no son tan productivos a la producción de vestidos en el caso de B o de alimentos en el caso de A, sino que a partir de ese punto se frena la especialización. No obstante, ello permite tener un sobrante que se va a exportar y que va a permitir comprar en forma de importaciones aquel bien que se ha dejado de producir. ¿Qué pasa con la remuneración a los factores productivos a partir de esta transferencia de recursos? Bueno, en principio, en el país A, como se va a producir más alimentos, se va a demandar más tierra. Este aumento en la demanda de la tierra va a presionar al alza de la renta, mientras que, como se va a producir menos vestidos y se van a demandar menos trabajadores para esa producción, el salario va a tender a caer. Eso por un lado, y además, como el comercio internacional permite aumentar el precio relativo de los alimentos en el país A, los terratenientes van a ganar por esos dos lados. Primero, porque son dueños del factor que ahora se está demandando más, que es el factor abundante, se está demandando más para especializarse el país y para poder exportarlo. Pero a la vez, los terratenientes van a tener la ganancia de que el bien que están vendiendo tiene un precio relativo más caro. Lo mismo va a suceder en el caso de B. Como ahora la especialización va a llevar a producir más vestidos, se van a demandar más trabajadores para esta producción a los que se les va a tener que pagar un salario mayor. Por otro lado, como se va a producir menos alimentos, se van a demandar menos hectáreas de tierra y la renta va a caer en este país. A su vez, como va a haber unos mejores términos de intercambios de vestidos en términos de alimento, los productores de vestidos van a tener una ganancia, además por el aumento del precio relativo de su bien, de la misma forma que veíamos en A. En resumen, los dueños de los factores abundantes, que son los que permiten producir el bien exportable, se van a ver beneficiados porque la presión de demanda aumenta la remuneración a su factor productivo y además el precio del bien que producen se ve aumentado por el comercio internacional. De la misma manera, o mejor dicho, lo inverso sucede para los dueños del factor escaso. En el caso de los trabajadores en el país A y de los terratenientes en el país B, como su factor productivo se demanda menos, su remuneración va a caer y como el precio del bien que producen se reduce porque compite con las importaciones del otro país, van a tener una caída en el ingreso. Esto lleva a que, según este modelo, el comercio internacional iguale las remuneraciones de factores entre países, de la misma forma que sucede con los precios de los bienes. Veremos que, en el caso del país A, antes los terratenientes vendían un producto muy barato porque sus tierras eran tan abundantes y estaban tan poco remuneradas que el precio de los alimentos era muy bajo en relación a los alimentos. Lo que pasa a partir de la apertura comercial es que el precio de los alimentos sube cuando era muy barato en A, mientras que en B los alimentos eran muy caros porque se producían con el factor escaso. El precio de estos dos bienes era muy distinto antes del comercio, pero una vez que estas economías se integran comercialmente, el precio de los alimentos en A, que antes era barato, aumenta, mientras que el precio de los alimentos en B, que antes era el bien caro, disminuye. Eso lleva a igualar los precios de los productos porque en definitiva lo que se está igualando son las remuneraciones a los factores entre países. De alguna manera lo que vemos es que cuando los dos países se integran comercialmente, desaparecen estos submercados que son las economías de los dos países y se integran a una única economía mundial. Con lo cual, todos los precios, si suponemos que hay un libre comercio estricto y no hay ningún tipo de barrera al comercio, tienden
a igualarse, se van a igualar los salarios relativos, las rentas relativas y los precios relativos de los bienes, porque ahora tenemos un único mercado mundial que integra la demanda y oferta de bienes y la demanda y oferta de factores. Esa es un poco la idea que hay detrás de estos modelos. Finalmente, como veíamos, lo que pasa con la distribución de la renta es que en este modelo los dueños del factor abundante siempre se benefician y los dueños del factor escaso siempre se perjudican. Con lo cual, vemos los efectos distributivos del comercio internacional nuevamente en este modelo.